No. Chicos, bueno. Borro, pasamos al 9. ¿O lo van a copiar primero? ¿No? Ya está. Ya lo Uy, copié. ya se vuelve a cortar, chicos. Ya enseguida se va a cortar, chicos. Así, bueno. Hacemos. Ah, está en una camisa. Voy a tener que buscarlo, no me acuerdo. Un bolsillo de camisa. Bueno, ¿ya lo borro o todavía están copiando? Y ya está, Yo ya lo copié, profe. ¿Ya lo copiamos? Bueno, vamos a hacer el 9, pero primero vamos a tener que ver una cosita. Y decimos, vamos a ver el 9, ¿sí? Bueno, el 9 dice, bueno, habla de mezcla de gases, así que nosotros hasta ahora, ¿qué hemos estado estudiando? Hemos estado estudiando gases, sí, pero un solo gas siempre, ¿sí? Ahora que vamos a estudiar mezclas de gases, ¿sí? Se aplican las mismas leyes, o sea, la ecuación general para los gases ideales se aplica para mezcla de gases. Sí, bueno, hay otras leyes más que se agregan, que son, por ejemplo, la ley de Dalton. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de Dalton? Y que primero les voy a explicar qué es una mezcla de gases. ¿No? Antes nosotros estudiábamos, por ejemplo, un solo gas, oxígeno, en un recipiente moviéndose, ¿sí? O helio en un recipiente moviéndose. Ahora, como hablamos de mezcla de gases, ¿qué pasa? Estos dos estaban separados, ahora los vamos a juntar. Eso es lo que hacemos, ¿sí? ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Ahora están mezclados los dos gases, ¿sí? Por eso son mezclas de gases, porque en el mismo recipiente hay más de un gas, ¿sí? Por eso se habla de mezcla de gases, porque antes estaban separados, ¿ves? Teníamos el oxígeno en un lado y el helio estaba en otro lado, pero ahora están juntos los dos en un mismo recipiente, ¿sí? Entonces, como les digo, ¿qué es lo que pasa? Se aplican las mismas, o sea, las mismas fórmulas que utilizamos para gases, un solo gas, se usan para mezcla de gases, con la excepción que se le agrega la ley de Dalton. ¿Qué dice Dalton? Dalton dice que la fracción molar, o la presión parcial de un gas, ¿sí?, es igual a la fracción molar por la presión total del gas, ¿sí? Esta es la presión parcial. Generalmente, las presiones parciales se indican con una P minúscula, ¿sí? Y la P y las presiones totales se indican con una P mayúscula, ¿sí? ¿Y qué es la presión parcial? O sea, ¿qué es el concepto de presión parcial? ¿Qué es la fracción molar? Porque ya la presión total ya vamos a ver también qué es. Supónganse que tengo el oxígeno en un recipiente, ¿sí? El helio lo tengo en otro recipiente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Son del mismo tamaño los dos recipientes, ¿sí? Y los dos están ejerciendo una cierta presión. Supónganse que este está ejerciendo una presión de 2 atmósferas, ¿sí? Yo ayer les comenté de un manómetro. ¿Qué es el manómetro? Los manómetros son instrumentos que se usan para medir la presión, ¿sí? Bueno, ahí este tiene un manómetro que me dice que tiene 2 atmósferas de ese recipiente, ¿sí? Y el helio también tiene un manómetro que me está diciendo que tiene 5 atmósferas, ¿sí? Supóngase que yo ahora agarro y estos están conectados a un recipiente, ¿sí? Y antes estaban con una llave, o sea que estaban separados, ¿sí? De pronto, ¿qué hago? Abro la llave, ¿sí? Y empiezan a pasar los gases. ¿Qué pasa? Los gases se empiezan a mezclar, o sea, se mezcla acá el oxígeno y el helio, ¿sí? Se empiezan a mezclar los dos gases, ¿sí? Entonces ahí ya que tengo
una mezcla de gases, ¿sí? ¿Qué me dice la ley de Dalton? Que las presiones parciales, que la presión total es igual a las presiones parciales de cada gas. ¿Qué quiere decir? Como si estuvieran solos. ¿Qué quiere decir? Que acá la presión total, sin necesidad de que yo tenga un instrumento para medir la presión, yo puedo decir que la presión total va a ser igual a ¿qué? A 2 más 5, o sea que es igual a 7 atmósferas. Por la ley de Dalton, ¿sí? Porque este tenía una cierta presión, ¿de cuánto? De 5 atmósferas, este tenía de 2. Pero cuando yo me quedo de dos gases, la ley de Dalton me dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, ¿sí? Por eso digo que es igual a 7. ¿Entienden, chicos? O sea, eso es una de las cosas que dice Dalton. ¿Y qué es la presión parcial? Es la presión que ejerce cada gas como si estuviera solo en el recipiente, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno en este recipiente? Ustedes me tienen que decir 2. ¿Cuál es la presión parcial del helio en el recipiente? Me tienen que decir que es 5, ¿entienden? O sea, ¿por qué? Porque la presión parcial es eso, o sea, es como si el gas estuviera solo en el recipiente, ¿sí? Entonces eso es el concepto de presión parcial. ¿Y la fracción molar qué es? La fracción molar se puede calcular como el número de moles de un gas dividido el número de moles totales. Que en este caso, bueno, yo tengo dos gases, por eso pongo el número de moles del oxígeno y del helio, ¿sí? Si hay más de dos gases, ¿sí? Si hay más de dos gases, los tengo que escribir, ¿sí? Bueno, ¿entendieron, chicos, o no? ¿Chicos? ¿Hola? Sí, ¿Chicos? prof. ¿Sí? ¿Alejo? ¿Alejo? ¿Entendió? ¿David? Sí, profe. Sí, ¿David? entendiendo. ¿Y Noel? Sí, Bien. sí, profe. Sí, profe. Fátima. Bien. ¿Entiende entonces? Presión total. Entonces, ¿qué dice? Supónganse que acá yo tengo 15 atmósferas. Y acá tengo 8. ¿Cuál sería la presión total en el recipiente ese? ¿23? 23, exactamente. ¿Por qué? ¿Y cuál es la presión parcial del helio en el recipiente? ¿15 era, profe? 15, ¿O sí. Sí, 15. Bueno, acá tenemos que suponer que entraron todos los gases, ¿no? Si no se mezclarían en todo el recipiente. Bueno, ahí dije eso. Bueno. Profe, ¿qué es la X? La X es la fracción molar. La fracción molar es igual al número de moles de un gas dividido el número de moles totales, ¿sí? Supóngase que yo en la mezcla tengo oxígeno, tengo nitrógeno y tengo hidrógeno. Supóngase la fracción molar. A ver, la fracción molar. ¿Se ve ahí, chicos? Sí, ¿no? La fracción molar va a ser igual a ¿qué? Al número de moles de oxígeno. Supóngase que quiero calcular la fracción molar de oxígeno, ¿sí? Va a ser igual a la fracción molar de oxígeno dividido el número de moles de oxígeno más el número de moles de hidrógeno más el número de moles del nitrógeno, ¿sí? Supóngase que quiero calcular la fracción molar del nitrógeno. ¿A qué va a ser igual la fracción molar de nitrógeno? Chicos, El número de moles del nitrógeno dividido en oxígeno y el helio. dividir el número de moles de oxígeno. No, dividido en el nitrógeno, en el helio y en el oxígeno. Claro, de todo, David, no solamente de los dos que quedan, ¿sí? Sino de todo, ¿sí? ¿Entienden? Es Sí, dividido lo había olvidado. de todo, ¿sí? ¿Está bien, chicos? ¿Entendieron? Bueno, número 9 de mezcla de gases, ¿sí? Bueno, Bueno, entonces ahí lo pueden ver. Bueno, entonces ya ahí anoté los datos, dice que sí. la presión total de los tres gases es de 746 torr, ¿sí? Entonces me piden allá la presión parcial que ejerce cada gas, ¿sí? Bueno, yo sé que la presión total por la ley de Dalton aquí es igual, la presión total es igual a la suma de ¿qué?
¿Se acuerdan? Recién De lo las vimos. presiones parciales. De cada gas, claro. ¿Cuál era el gas helio? ¿Cuál más es la presión? Con letra minúscula. ¿Del helio de cuál más? Neón y argón. Neón y algo. Argón. Neón. Bien. Como las tres presiones son iguales, es decir, que la presión del león es igual a la presión del argón, y igual a la presión del neón, ¿sí? O decir que la presión total es igual a la suma de las tres presiones parciales, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, porque las tres son iguales, entonces yo puedo poner que es igual a la presión del helio, más la presión del helio, y en vez de poner la de argón, pongo de helio también, más la presión del helio. Es decir, que es igual a 3 veces la presión parcial. Es decir, que la presión del helio es igual a la presión total dividido 3. Es decir, que 746 torr dividido 3. ¿Entienden o no? Está muy difícil. Chicos, ¿entendieron? Lo que pasa es que las presiones son iguales, dice el ejercicio, ¿sí? ¿Sí? Dice que tienen la misma presión, o sea, todos los gases tienen la misma presión parcial. Entonces, por eso yo decía que son iguales. Entonces, en vez de poner, puedo sumar las tres. Presión 1 más presión 2 más 3 presiones, me quedan, ¿no? Entonces, la presión total va a ser dividido 3, me da la presión parcial de un gas que es igual para todos. Uy, no. Ahí está. Bueno, ¿entendieron o no? Sí, profe. El profe ahí hizo para sacar la presión del helio. Claro, pero es igual para todos. O sea, la presión del helio es también la presión del argón y también es la presión del neón, ¿sí? Porque las tres tienen los mismos misma valores de presión. presión. ¿Entiendes? La misma presión. Claro. O sea, la presión del helio es igual a la presión del argón y es igual a la presión del neón. O sea, los tres tienen las mismas presiones, ¿sí? Bueno, ¿entendieron, chicos, o no? Por eso yo digo que, por eso puedo decir que son igual a tres presiones parciales. Sí, profe, sí, entendí. Sí, es muy sencillo esto.